¿Se han sentido alguna vez, o cuántas veces, o en este momento, o en algún momento cercano, algún momento de su vida, se han sentido agobiados, cansados, rendidos? Yo creo que es la mejor palabra, ¿no? O rendida. ¿Se han sentido así? Amén. ¿O no? ¿Alguna vez en ese proceso de sentirse cansados, agobiados, han sentido la necesidad o se han sentido como si necesitaran un terapeuta? O sea, ¿han pensado alguna vez, a lo mejor yo necesito ayuda? A mí me ha pasado, ¿no? Y no tengo ninguna vergüenza en decirlo, porque creo que es natural. A veces en las comunidades creemos que el Señor, y eso es cierto, es amo y Señor de todo, pero Dios dispone de otros factores y otros elementos, ¿verdad? Muchas veces para ayudarnos, y a veces algunos podemos pensar de que, oye, solo necesito la palabra, ¿no? Y a veces el Señor te dice, sí, está bien la palabra, pero yo he puesto ahí otras cosas también para tu servicio. Y nosotros a veces nos encerramos, ¿no es cierto?, en eso. Y yo personalmente hace 1 año y medio, más o menos, fui un psicólogo, ¿no? Voluntariamente. Yo quería saber si yo estaba loco, o si el resto estaba loco. Yo no estaba mal, los demás tampoco, ¿no? Pero sí el punto es que fue bueno ese proceso de casi 2 meses estando visitando. Entonces, la primera reflexión, ¿alguna vez te has sentido como si necesitaras un terapeuta? Yo creo que todo ser humano ha estado ahí, pero como cristiano yo creo que a veces nos cuesta decir eso públicamente. A lo mejor lo decimos en la intimidad de la señora, incluso a lo mejor no, pero en comunidad a lo mejor no hacemos el ejercicio. Dios creó, debo comenzar diciendo que Dios creó a todos los seres humanos con habilidades singulares, ¿no? Muy singulares. Nos dio la capacidad para pensar, para resolver problemas, para hacer planes para el futuro. Lo dice la Escritura en Proverbios, ¿no? En Proverbios dice también la facultad de realizar estos planes, también nos dio la facultad, o sea, de pensar, de planificar y de concretar. El Señor nos dio esas habilidades al ser humano, ¿no es cierto? Nos dio también, o nos creó con conciencia, ¿verdad? Somos seres conscientes y la conciencia, la ética y la moral probablemente sea lo que más nos diferencian, por decirlo de una manera muy simple, del resto de las especies animales, ¿no? Así que nos creó con conciencia. Y en este ejercicio el Señor nos creó con el concepto a todo humano, no solamente al cristiano, una vez que hemos recibido a Cristo, ¿no es cierto? Y nos hemos convertido en sus hijos, ¿no es cierto? A todo ser humano también, en cierta manera, le ha dado el sentido en la conciencia de lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿verdad? Por algo somos humanos y no nos andamos matando. Sabemos que el no matar no es algo que la Biblia nos dice nomás, pero sabemos que incluso un ateo sabe que no es bueno matar, digamos, ¿no? Así que en todos los sentidos el Señor nos ha ayudado en muchas cosas. Dios nos dio también a nosotros como hijos de Dios, nos dio todo para buscar la perfección. Eso es algo que a veces nosotros no lo creemos o no lo hacemos evidente. El Señor nos ha dado todo para que nosotros seamos perfectos en Cristo, ¿no es cierto? Pablo dice, imítenme a mí. Pablo dice, si uno mira la biografía de Pablo, uno diría que era imitar de él, ¿no es cierto? Imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿verdad? Él nos anima a ser mejores personas. Mateo 5:48 dice, sean perfectos. Lo único que dice, así como mi Padre Celestial es perfecto. Así que Dios también sabe que tenemos limitaciones. No contamos, por ejemplo, con la capacidad de eliminar las imperfecciones. No somos perfectos. A veces nos creemos perfectos. Pero no nos creó con esa capacidad de eliminar la imperfección, de eliminar el pecado. Nos arrepentimos de corazón del pecado, pero volvemos a pecar. El Señor no nos creó libres del pecado. Luchamos y combatimos y Él nos pide ser perfectos, pero el pecado es algo que está intrínsecamente ahí, ¿no es cierto? En ese ejercicio. Así que el Señor nos da esa fortaleza para poder salir adelante. Otra cosa de la cual el Señor no nos dio el poder de poder superarlo es la muerte. Entonces el Señor nos hizo
no perfecto. La naturaleza ha sido caída. Y de ahí que el Señor, hemos nacido en esa naturaleza caída, ¿verdad? Desde su creación, una vez que Adán fue perfecto, cae, sabemos todas las historias, ¿no? Y el Señor ahí no dijo ya, ok, te perdono Adán y ahora todos ustedes son perfectos, sino que Él dice que en Jesucristo, ¿verdad? Nosotros lo acogemos, lo recibimos y tenemos que buscar la perfección. Una vez que yo salí de las aguas del bautismo, no soy perfecto. Soy apartado y soy santo, no perfecto. ¿No es cierto? Así que volvamos a pensar en la primera cosa que yo les dije, que era si alguna vez has necesitado algún terapeuta. Si tu respuesta es sí, incluso si es no, porque a lo mejor no lo has necesitado, pero probablemente en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar ayuda. Pero si la respuesta es sí, hemos estado pensando, no estamos diciendo que estamos graves, sino que he andado mal, he andado achacado, he andado bajoneado, estoy rendido, estoy cansado por las razones que sean, y uno de repente necesito ayuda, ¿no? Necesito que me ayuden. Si la respuesta es sí, entonces el Salmo 37, que yo les invito a abrir su Biblia, es para todos nosotros, es para ti, Salmo 37. Es interesante el Salmo 37, porque el Salmo 37 usted lo escribió, ¿no es cierto? Y está plasmado en la Escritura, revelada e inspirada por el Señor, con un hombre que probablemente, yo no lo sé, pero yo creo que eso es así, no ha habido otro igual. Segundo, con un hombre que probablemente en la historia de cada uno de nosotros, en nuestro pasado, ninguno ha sido como él. Yo recién hablaba de Pablo, ¿no? Y lo ponía como, él dice, imítenme a mí, Pablo, pero si nosotros pensamos en Saulo de Tarso, ¿qué puedo imitar de Saulo de Tarso? Si yo le envidio algo a Saulo de Tarso es su conocimiento sobre la Escritura, sobre el Antiguo Testamento. Tal vez una cosa que uno podría decir, oye, eso yo admiro de un Saulo de Tarso, ¿no? Porque era un fariseo, conocedor de la palabra. Pero ¿y David? Sabemos quién es David. Un rey, me dirán algunos. Pero ¿y antes de ser rey? Un ungido. Pero ¿y siendo rey qué hizo? Eso es lo peor. El Señor lo apartó, lo llamó, lo hizo rey, el ungido del pueblo. Y estando en esa posición de liderazgo, ¿no es cierto? Si ustedes me permiten, voy a usar su casa aquí. Se paró en el balcón, miró para el lado, vio a la vecina, que era de su general, y le echó el ojo. El ungido, el apartado, el separado del Señor, el rey de Israel. Y no solo quedó en eso, porque uno dirá, somos pecadores. Entonces, el problema no es mirar, el problema es la intención de la mirada, y si nos quedamos ahí pegados. Pero él no le bastó solo mirar, sino que mandó a matar a su marido y se quedó con su mujer, con Betsabé. Este es el hombre que nos va a hablar ahora. Es un hombre que alguna vez necesitó un terapeuta, probablemente. Es un hombre que probablemente, igual que todos nosotros, alguna vez estuvo rendido, cansado, agobiado, ¿verdad? Sabemos de la historia, nos vamos a ir a esa historia cuando se aparece o cuando llega el profeta, ¿no es cierto?, Natán, y le dice lo que le dice. Él está rendido absolutamente, no sabe para dónde va su vida. Así que lo que vamos a ver ahora, si ustedes quieren, pueden anotarlo. Vamos a respondernos la siguiente pregunta. ¿Qué pasos tomar cuando te sientes rendido? ¿Qué pasos tomar cuando te sientes rendido? Y vamos a ir al Salmo, versículo 3, Salmo 37, versículo 3. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. ¿Verdad? Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Volvamos de nuevo. ¿Quién está hablando? Los judíos, pero David. Y él dice, confía en el Señor. Ok, él es un judío temeroso del Señor, ¿verdad? Entonces no tiene nada, no. Yo espero que me... Pero lo que se dice al lado, que venga de él, haz el bien. Cuando él no lo ha hecho.
¿Se dan cuenta la sabiduría que está poniendo esto? El Señor lo que hace. Y dice, establécete en la tierra y mantente fiel. Así que el primer consejo o el primer paso que podemos tomar cuando nos sentimos rendidos, cuando estés cansado, cuando estés, si me permiten decirlo en buen chileno, cuando estén chatos, ¿no es cierto? Cuando estén aburridos, cuando esos días que no quieren saber nada, o esos tiempos, porque a veces no son un día, que están agobiados por diferentes circunstancias, ¿verdad? Lo primero es confía en el Señor. Confía en el Señor. ¿Y qué más? Hacer bien. Y hacer bien. Porque a veces cuando estamos cansados, agobiados, rendidos, chatos, no queremos hacer el bien. No es que queramos hacer el mal. No queremos hacer nada. Y el Señor dice que cuando estés cansado, agobiado, aburrido, chato, a pesar de estar así, haz el bien. Amén. ¿Verdad? Ya el bien a veces es que yo estoy cansado con un hermano, con quien sea, y hacer el bien es simplemente saludarlo, hacer lo correcto, saludarlo de buena manera, de buenas palabras, porque que yo esté chato no tiene la culpa al otro. Y es más, si mi dificultad implica al otro, yo igual debo hacerle el bien con el otro, aunque él me haya dañado. Así que el versículo 3, 1, confía en el Señor y hace el bien. Y 2, cultiva la fidelidad. Cultiva la fidelidad. ¿No es cierto? Mediante la meditación de la palabra. Versículo 4 dice, estoy leyendo la NBI por si acaso, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Es interesante este versículo, porque muchas veces oramos y decimos, Señor, hágase tú. ¿Y qué dice esto? Y te dará las peticiones de tu corazón. Este versículo, si yo lo encajono solo, Sí. dice que no es su voluntad, que son mis deseos. Dice ahí, la NBI, dice, Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Y cómo eso entonces que se haga su voluntad? Interesante. Pero pone algo antes, ¿no? Y dice, deleítate en el Señor, gózate, alégrate, ¿verdad? En el Señor. Luego, si eso sucede en mi vida, Él concederá los deseos de tu corazón. Así que el segundo paso a tomar cuando te sientas rendido es que debemos gozarnos en el Señor. Gózate en el Señor, deleítate, encántate, sedúcete. Todos sinónimos que salen en la RAE. El Salmo 1 nos dice que seremos dichosos, bienaventurados, dice, depende de la versión. Dichosos, gozosos, bienaventurados, si nos deleitamos en su palabra día y noche. De entrada, los Salmos 1 dice eso, ¿no? Dichoso es el hombre que se deleita o que reflexiona de día y noche en la palabra del Señor. ¿Cómo podemos deleitarnos en el Señor? La respuesta según los Salmos es fácil. Si reflexionamos de día y noche en la palabra del Señor. ¿Quiere decir eso que estemos 24 horas metidos en la Biblia? No, eso tal vez para algunos puede ser, no lo sé. Yo personalmente no lo hago. Sí, mucha parte de mi tiempo, y es probable que, no lo sé, voy a hablar por Fernando, haga lo mismo. Nuestras funciones, el 60% de mi tiempo, si es que no un poco más, es estar estudiando. Para edificación personal y para los demás, preparando estudios, prédicas, etc., ¿no? Pero no estoy día y noche, he dicho el 60%. Y aquí dice día y noche. Entonces, lo que quiero decir es que no es una vara alta, porque significa que reflexiones, somos conocedores en general de la palabra. Y eso significa que en cada cosa que yo haga en mi día a día, yo lo haga y lo ejecute de acuerdo a la palabra del Señor. Haz el bien. Y yo sé lo que el Señor me dice que es hacer el bien. ¿Verdad? Puedo ir a los 10 mandamientos. A lo mejor eso es muy básico.
Los 4 últimos, los 6 últimos no son muy básicos, son difíciles de practicar. Pero puedo ir al sermón del monte y cae de aquello. Cuando te dice, si alguien te pone una bofetada en la mejilla, ¿qué te dice? A él bien. Es fácil amar al amigo. ¿Qué dice? Ama a tu enemigo. Ama a tu jefe. A tu vecino. No sé. A la persona que se le viene a la casa en este momento. Ama. Dice que si un soldado romano te lleve la carga, te pide que le lleves la carga 1 milla. Ya se la doy. Para que ustedes sepan, y probablemente lo saben, en el tiempo de los romanos, por ley, imagínense el día que por ley tuviésemos un estado policiaco y los carabineros vienen y me pide un carabinero aquí, ¿no es cierto? Aquí afuera, y por ley el carabinero agarra todo su, no sé cómo se dice, pertrecho, como 80 kilos, pesado lo de los romanos, y me dice, ok, llévamela, 1 milla. Por ley, yo no podía decirle que no, me mataban, porque era ley del imperio. Jesús le dice, llévasela 2. Versículo 5. Encomienda al Señor tu camino. Mira lo que dice. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. ¿Qué significa encomendar mis caminos? Que le entregues tus planes a Dios. Tu vida, tus planes. Que confíe en Él. Porque aquí vamos a empezar a entender qué significa hacer la voluntad del Señor. El Señor dice que confíes, dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, ¿verdad? Y Él actuará. Entrega entonces tus planes a Dios y confía en Él. Porque hermano, esto es lo interesante, ¿no? Los resultados están en su mano, no en la tuya. Y nosotros creemos que los resultados están en nuestras manos. Y ahí viene todo mal. Ahí viene todo mal, ¿verdad? Versículo 7, si quieren mirar. Dice, este cuesta. ¿Lo lee? Le doy 5 segundos para leerlo. Ahí. Está difícil, ¿eh? ¿Qué dice? Bueno, la chilenizo. Cállate. Quédate callado. Quédate callado. Esta versión dice confía callado en el Señor. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros. De lo que maquinan planes malvados. No te irrites del éxito del otro. Y a veces nos olvidamos. Cuando a un compañero de trabajo le dan una promoción o lo felicitan. ¿Por qué a él? Porque yo no. Cuando una hermana llega aquí por méritos propios y porque ha sido bendecido con un auto nuevo. ¿Qué es lo primero que viene? En vez de glorificarse con Él, porque el Señor lo ha bendecido. Y contentarse con Él. Así que el otro consejo que nos da el Señor, como pasos, estamos viendo eso, pasos que hacer cuando te sientes cansado, agobiado, rendido, ¿no? El otro consejo, o el otro paso que debemos hacer es guarda silencio. Sé paciente. Y el guarda silencio, sé paciente, lleva implícito algo más que no lo dice David, pero lo dice Pablo. No juzgues. Porque generalmente yo puedo alegrarme y hablar y no guardar silencio. El Señor me dice, cállate, porque lo único que sale de mi boca es juicio.
Y yo no tengo poder ni autoridad para hacer juicio. No juzgues. Cállate. Bendice. Habla. Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Muestren paciencia en el sufrimiento. Aquel que está sufriendo, que está agobiado, que está rendido, es paciente. Pero se puede, hermano. Recuerden que él les está hablando. El rey David. Ninguno de nosotros tocó fondo como él. En Romanos, ¿qué les está hablando? Ninguno de nosotros ha pasado por lo que pasó Pablo. Pablo en una carta a los Corintios, al final del capítulo, o sea, de la primera Corintios, al final, o segundo Corintios, capítulo 13, 14, él se jacta. Después si quieren mañana verlo. Al micrófono. Se prepara. Me voy a dar vuelta ahí. Es que me dije silénciate. Cállate. Se me apagó el micrófono. ¿Qué les dice Pablo a los Corintios? Él se sale de lo que es un profeta de Cristo y él dice: esto no es del Señor. Esto es mío. Está enojado. Y deja al Señor al lado. Y él no le habla como un apóstol, le habla como un hombre. Y está enojado. Y les dice, ¿qué no les dice a una iglesia que nunca lo ayudó, nunca lo quiso? Es mi deducción final. No lo ayudó económicamente, no lo ayudó en nada. Se la hizo siempre difícil en su ministerio. Eso pasa hasta que... Y él le dice: esto no es del Señor, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y empieza a decir todo lo que él ha sufrido. He recibido 39 azotes, 3 veces he naufragado esto, y ahí claro. Y así ustedes me vienen a decir esto, ¿verdad? No podemos juzgar, no podemos hacer juicio. Lo segundo es que debemos tener esperanza. Cuando todo esto nos pasa bien, cuando nos enfocamos, ¿no es cierto? Nos enfocamos lo que está diciendo el Señor para salir. Cuando tú estás cansado, cuando tú estás rendido, confía en el Señor, haz el bien, ¿no es cierto? Todo lo que hemos visto, ¿no? Prioriza las cosas del Señor, gózate en el Señor, pon los planes de tu vida en el Señor, pon la esperanza en el Señor. ¿Qué nos quiere decir? Que nos enfoquemos. ¿En quién? En Dios. Pero ¿cuál es la mejor manera de enfocarnos a Dios? Cuando estamos callados. Cuando estamos callados. Santiago dice que debemos ser tardos para oír. Perdón. Tardos para hablar. Y él lo está hablando en la Escritura. ¿No es cierto? Pero nosotros debemos considerar que debemos ser lentos para hablar. Perdón, lentos para oír. ¿No es cierto? Debemos oír la Escritura lentamente, sabiamente, en silencio. Y enfocarnos en ella. Versículo 37. Perdón, 7. 37:7, la segunda parte, dice: no te irrites. ¿Qué dice ahí? No te irrites ante el éxito de otros. Porque cuando estamos agobiados, cuando estamos rendidos, el éxito del otro, nos duele. Porque yo la estoy pasando mal. Y al otro le da bien, lo que sea, ¿no? Puede ser material, espiritualmente, lo que sea. Uno cuando está agobiado, está rendido y ve al otro sonreír y uno se achana más. Porque incluso uno envidia hasta la risa del otro. Oye, ¿sí o no? Tanto que se ríe, ¿no? Así que el otro consejo o paso que debemos dar es: no te enojes, no te alteres con lo que hace el otro, no te compares con el otro. Ese es el gran problema de nosotros, que nos alteramos por lo que hace el otro,
nos alteramos cuando nos comparamos con otros. Gálatas 5:26 dice, nos anima, nos exhorta, nos motiva, ¿no? No dejemos que el orgullo nos lleve a irritarnos, a envidiarnos unos con otros. Y nos va a pasar, hermano. Situaciones domésticas. Se me ocurre una recién a ustedes, aunque yo vi algunas fotos en Facebook, y seguramente eso va a seguir pasando, pero cuando vengan acá a trabajar en la casa, hay un hermano que se la está sacando una mugre y yo voy a ver que otro, y es que no hace nada. ¿O no? Yo corté el árbol y miré todas las ramas para afuera y puso la tetera. ¿Sí o no? Cosas domésticas. Pero esas cosas domésticas hacen muchas veces que yo la próxima vez que vea a este hermano, que según yo no hizo nada, ya lo vea con otros ojos y lo enjuicie de flojo, de abusador. Yo pongo esas palabras porque el otro hermano no hay nada de eso. Soy yo el que hago ese juicio. Cállate. Si tienes que cortar un árbol y tirar las ramas para afuera, ¿qué dice la palabra? Hazlo en el Señor. Hazlo en el Señor. Si al hermano de al lado le tocó ponerle el hervidor, ¿verdad? Hermanos, no te irrite entonces. ¿Sabes por qué? Porque el irritarse produce mucha ansiedad. El único afectado eres tú, nadie más. Y cuando esa ansiedad te bota, cuando esa ansiedad te hace rendirte, y tú te rindes a la ansiedad, a la angustia, pasa algo terrible y que afectas a otros. A tu esposa, a tu marido, a tus hijos, y así empieza, ¿no? El trabajo, la iglesia. La iglesia. La ansiedad siempre produce una mala motivación. Y mira quién se lo dice. Confía en el Señor y haz el bien. Si yo estoy irritado, ¿puedo confiar en el Señor? Ya, pongámoslo. ¿Pero puedo hacer el bien? Bueno, cuesta. Versículo 8. Refrena tu enojo. Deja el enojo. Abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Diferentes versiones. Refrena el enojo. Uno. Otra dice, deja el enojo. Abandona la ira. Otra versión. Pues la ira humana, ¿verdad? Porque el enojo conduce al mal. Nos dice David en el Antiguo Testamento. Santiago 1:19 dice que debemos ser lentos para enojarnos, pero lentos para enojarse. Versículo 19 de 1 de Santiago. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Generalmente cuando estamos rendidos, cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, es porque no hemos confiado en el Señor. Es difícil lo que estoy diciendo, pero eso es. Eso no significa que todos los problemas, dificultades que tú tienes en tu vida van a desaparecer. No es magia esto. Pero el Señor te ha dado la sabiduría, el conocimiento, el amor tan increíble de que tú, a pesar de que vengan las peores cosas, tú puedes estar no enojado, gozarte en el Señor, confiar en Él y hacer el bien. Si tú haces esas cosas, Él dice que lo que tú quieres, que puede ser que no quiero seguir agobiado, se te va a cumplir. Pídeme un deseo, dice el Señor. No quiero seguir agobiado. No hay Aladino. Ok, dice, te lo concedo. ¿Ya qué hago? No te enojes, confía en el Señor, cállate. El enojo, la ira, el rencor, hermano, produce el resultado que no deseas. No está malo enojarse. Vimos aquí, Pablo se enoja.
Jesús se enoja. El problema es cuando el enojo pasa a ser ira. Y el problema es cuando el enojo pasa a ser rencor. Pablo dice que no te vayas a dormir. Parafraseando, si estás enojado con un hermano. No dejes caer la noche, dice. Antes de que te arregles con tu hermano. ¿Y cuántas veces, y aquí va a entrar la intimidad, cuántas veces como matrimonio no hay cucharita? ¿Ah? Y se dan vuelta y están molestos, enojados. A lo mejor uno dirán que no, pero pasa a ser tan natural y normal a veces la vida matrimonial que es normal. Se vuelve normal el que estemos molestos y enojados. Entonces dormimos bien, pero porque lo tenemos como un estado de normalidad. No te duermas bien. Porque si el Señor viene, mientras se están dando la espalda, o si el Señor se lleva a uno o los dos, por lesera, porque generalmente son por lesera, en cosas pequeñas, ¿no? El 9, el último. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Estamos mirando entonces, hermano, para recordar, yo sé que ahí dice nota, no sé si lo harán, pero ¿qué paso tomar cuando te sientes rendido? Dijimos, uno, confía en el Señor y hace el bien, cultiva la fidelidad, ¿verdad? Gocémonos en el Señor, pon prioridad en las cosas del Señor. Luego dijimos, entrega tus planes a Dios y confía en Él. Luego dijimos que te calles, que guardes silencio, que seas paciente, que tengas esperanza. No te enojes. No solo no te enojes, no te irrites, porque produce ansiedad, ¿verdad? Niégate a enojar. ¿Alguna vez se han propuesto ustedes mismos, se han negado? Es negarse. Pero yo me voy a negar a enojar. ¿Se puede, ah? Sí. Se puede. ¿Sabes por qué? Porque si yo me niego a enojarme ante una situación, entro al rencor. Y Eclesiastés dice que el rencor es el peor de los pecados. 7:9. Y por último, al versículo 9 del Salmo 37, dice, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Voy a hacer un refresh, ¿ya? Parafrasear ese salmo, contextualizarlo a nuestros tiempos. Pues si la gente, el mundo, el no creyente, dice que ellos serán destruidos espiritualmente, ¿verdad? Aquí está hablando de la guerra, van a ser destruidos y eso pasó. Hoy día nosotros nos vamos a ir a matar al vecino, o nosotros nos vamos a ir a hacer el mal. Está hablando espiritualmente en el día de hoy, ¿no es cierto? Aquel que nos confiesa que Jesucristo es el Señor y no se rinde a sus pies, lo sabemos, cuando llegue el momento, está destruido, ¿verdad? Pero nosotros que confiamos en Él, si lo hacemos, ¿qué dice? Que poseerán la tierra. Me va a permitir un paréntesis, porque se me vino a la mente. Nosotros estamos aquí a menos de 1 kilómetro del templo Bajay, ¿verdad? Yo conozco harto la comuna de Peñalolén, transito harto por acá, varios hermanos viven acá. Me encanta Peñalolén, sobre todo la parte de acá arriba. Pero ahí tienen que orar con fuerza para que Peñalolén se caiga a los pies del Señor. Amén. Porque Peñalolén es una comuna creciente, pujante, y yo me voy a meter en la pata a los caballos, ¿eh? Después me pegan, ahora. Pero es una comuna también
donde hay mucha influencia agnóstica, atea y de otras creencias. Sí. Bajáis. Por algo el Señor nos puso acá. Amén. ¿Verdad? ¿Cómo se llama este sector? Yo tengo una La comunidad ecológica, las energías. y varias cosas. El Señor dice que si nos gozamos en Él, si confiamos en Él, si hacemos lo que Él nos pide, ¿qué dice el Salmo? Heredaremos la tierra. Heredarán Peñalolén. Amén. Es práctico. A uno puede perder los términos espirituales, pero yo lo llevo a Peñalolén. Por alguna razón que no sabemos, el Señor los puso aquí Amén. y facilitó eso. Así que, hermano, el Salmo 9 dice, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Así que lo único que yo les puedo decir es que el Señor está cerca de quienes lo buscan. El Señor está cerca de quienes lo buscan. El libro de los Hechos, capítulo 17, Pablo en Atenas le dice a los atenienses, le dice a los peñalolinos, así se dice, ¿no? Peñalolinos, no sé. Le dice, oye, mira, ese templo que ustedes están ahí, que no tiene nombre, yo sé de quién es. Y si ustedes, aunque sea a tientas, a ciegas, torpes, a tropiezos, los buscan, ¿qué dice el texto de Hechos? Lo encuentran. Porque Él está en todas partes. Y Él se deja ver para quien lo busca. Y para nosotros también, hermano. Porque cuando nosotros estamos agobiados, cansados, estamos chatos, no lo vemos. Y no lo buscamos. Búscalo. Medita su palabra. Pon tu esperanza en el Señor. Al final Él te guiará y usará según su voluntad. Así que, hermano, para terminar como conclusión, tenemos en Cristo nuestro Señor un gran terapeuta. Hebreo dice que tenemos un gran sumo sacerdote. Hoy día decimos que tenemos un gran sumo terapeuta. ¿No es cierto? Un gran consejero. No necesitamos de otros consejeros. De otros consejeros en nuestro corazón, no de otros profesionales. ¿Verdad? Eso que quede claro. Es deber de nosotros, me involucro muchas veces en ese ejercicio, en el liderazgo de la iglesia, saber que lo que le pasa a la Pamela, la voy a poner como ejemplo, ya es algo que trasciende lo pastoral. Y ella necesita un psicólogo. Hay veces que la iglesia cree que eso no es así, o un líder piensa que no es así. Hermano, cercano, no es necesario que se haga la quimioterapia. Dios lo va a sanar. Eso pasa, ¿no? Pero hermano, el Señor te bendijo para que estés en esa clínica con esos 5 doctores y te dio la quimioterapia. Debemos buscar la guía de Dios en toda situación y confiar en que nos apoyará y hará para cada uno de nosotros lo que no podemos hacer. Él hará lo que tú no puedes hacer. Descansa en Él. Si estás cansado, descansa en Él. ¿Verdad? Jesucristo dice, yo soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí todos los rendidos, todos los cansados, porque yo la aliviaré la carga. Amén. ¿Sí o no? Así que, hermano, cuando te sientas rendido, o hermano, cuando te sientas cansado, cuando estés cansado de mi hermana, del marido, o viceversa, del trabajo, de lo que sea, cuando estés con ganas de tirar la toalla, ¿han estado así? Amén. Cuando tengan un sentimiento de ya, realmente hoy día no quiero levantarme, por lo que sea.
recuerda este salmo. Y en particular el versículo 7. ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos al versículo 7. Lean. Léanlo. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Y el 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Como resumen, el consejo del Señor para cuando estemos agobiados, chatos, rendidos, que vamos a tirar la toalla. Siempre. A lo mejor eso hay que anotarse en el auto, en el espejo. Porque todos los días amanecemos cansados. Sí. Con ganas de tirar la toalla por algo, ¿no? Pongamos en el espejo, hermano. Confía en el Señor. Y yo creo que todos confiamos en el Señor, incluso cuando estamos cansados. Pero en mayúscula y con rojo pongan la segunda parte. Y haz Hace el bien. bien. Recuerden quién se los dice, al rey David. Un asesino, un adúltero. Y podemos seguir la lista, ¿no? Así que hermanos, podemos descansar en el Señor Amén. si confiamos en Él. Y en ese ejercicio podemos unir la voluntad del Señor con mi deseo. ¿Se entendió eso, no? Amén. Si yo hago lo que el Señor me pide aquí, no es un cumpleaños pide 3 deseos. La palabra dice, el Señor hará que tus deseos se cumplan. Y tus deseos se van a cumplir cuando tu ser se conecte con su voluntad. Y la voluntad del Señor no es difícil llevarla, porque tenemos entre el Padre y nosotros a un gran sumo sacerdote. Amén. Dios los bendiga. Amén.